A ver, uy, no hay ningún movimiento. A ver. ¿Eso está así? Buenas tardes. Agradeceré si alguien me puede indicar si me escuchan. No lo tenía conectado.
Ya, les pido disculpas por mi falta de experiencia en este programa. Agradezco al equipo del instituto que me asesora y que me ha estado ayudando durante este rato. Para comenzar, los saludo. Mi nombre es Hugo Quilodrán Jiménez. Soy miembro de número de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile y presidente de la Fundación Izpacul Quillota. Agradezco al Instituto José Miguel Carrera, organizador de esta charla, y a quienes la han patrocinado. Me refiero a la Academia de Historia Naval, el Regimiento Escolta Presidencial número 1 Granaderos, a la Fundación Veteranos del 79, por esta oportunidad. Para contextualizar, es preciso repasar algunos conceptos de geografía que lamentablemente son poco estudiados, porque implícitamente en el tema de hoy hablaremos de algunos títulos nobiliarios. Me refiero a títulos de Castilla, encomiendas y mayorazgo, donde se asocian los apellidos rancios, donde se asocian los apellidos y rancios abolengo a las tierras más productivas de nuestro país. Por lo menos hasta la mitad del siglo XX, cuando comienza el problema de la escasez de agua y desaparecen las haciendas del norte chico. Para contextualizar, entre los años 1585 y 1786, la Capitanía General de Chile estaba conformada por al menos 26 corregimientos, según las divisiones administrativas de la monarquía española. El área comprendida entre Illapel por el norte y Casablanca por el sur se denominaba Corregimiento de Quillota. Les explico esto porque en algún momento me escucharán hablar de Viña del Mar, Valparaíso y Casablanca, siendo que el título de la ponencia señala que hablaremos de Quillota. En 1786 se implementan las reformas borbónicas que cambiaron esta estructura, agrupando en 2 intendencias todo el territorio de la capitanía. Entonces el corregimiento de Quillota se transforma en el partido de Quillota, disminuyendo su extensión territorial. Después de la Guerra de la Independencia, la Constitución de 1823 oficializa la creación de provincias y departamentos. Entonces el departamento de Quillota, que recién conocimos, pasa a formar parte de la provincia de Aconcagua. En 1842 se crea la provincia de Valparaíso con los departamentos de Quillota, Limache, Valparaíso y Casablanca. Por favor, le pido que memoricen la ubicación de la hacienda de Purutún, que aparece ahí en pantalla, que está cercana a La Calera. Bueno, entonces, en orden cronológico, cuando queremos mencionar la llegada del primer Carrera a Chile, Quillota era un corregimiento. Sus tierras eran aptas para la agricultura y la ganadería gracias a la abundante agua disponible. La situación sucede así. El año 1621 llega a Concepción el alférez de la Armada Real Española, don Bernardo Amasa Iturgoyen, caballero de la Orden de Santiago, quien con tan solo 19 años había prestado sobresalientes servicios bajo las órdenes del almirante Pedro de Andújar en las costas del Pacífico. Don Bernardo se había formado en la Armada del Mar del Sur, que tenía como base el puerto del Callao. En el año 1631, don Bernardo regresa a España para volver en 1639 acompañado de su sobrino Ignacio de la Carrera Iturgoyen. Como ya sabemos, Ignacio de la Carrera es el tronco de la familia Carrera en Chile. Con solo 20 años ya era caballero de las órdenes de Alcántara y Calatrava. Además, recién había finalizado sus estudios de ingeniero. Tío y sobrino, leales a la corona, nunca imaginaron que un descendiente suyo abrazaría la causa patriota y tendría un lugar tan destacado en ella. Don Bernardo se casó con
Lucía Pastén Justiniano, bisnieta del navegante italiano Juan Bautista Pastén. Lucía Pastén era dueña de una estancia acá en Quillota que se llama San Nicolás de Purutún y una gran casa en Santiago, a una cuadra de la plaza, en calle Merced. Tuvieron un hijo, don Pedro de Amasa Pastén. Cuando fallece don Bernardo en 1668, deja a su sobrino Ignacio Carrera como albacea de su hijo Pedro de Amasa. Y dentro de los bienes heredados se encontraba la administración de la hacienda cañamera de Purutún. Es que en general todo el valle del río Aconcagua fue utilizado por los españoles para el cultivo del cáñamo, que era empleado en la confección de jarcias y cabullería naval. Para quienes todavía no se ubiquen dónde se encontraba esta hacienda, les recuerdo que queda al lado de Nogales. Pedro de Amasa Pastén fue nombrado capitán de guerra y corregidor de Quillota. Fue gobernador de Valparaíso por 3 años. En 1688 compró la hacienda El Melón. En esta época, la nobleza de Quillota la componían los Villagra, Rivadeneira, dueños de Rauten, los Amasa y los Azúa, mayorazgo y marqueses de San Nicolás de Purutún, los Álvarez de Araya de Bocochay, los Zárate de Boco, los Valbontín de la Torre de Quintero. José Miguel Carrera en Quillota. A fines del año 1812 se aprueba una constitución y se instala un gobierno, senado y cabildo. Pero cuando el virrey de Lima se entera, la guerra se hace inminente. Entonces Carrera se ofrece para encargarse de la defensa del sur, pero antes de viajar le proponen poner a la cabeza de la iglesia al obispo auxiliar Rafael Andreu Guerrero, quien apoyaba la causa patriótica. En ese contexto se registra una visita de Carrera a Quillota. Leemos sus palabras textuales. Creí de primera necesidad poner a la cabeza de la iglesia un pastor de nuestras ideas. La mitra estaba vacante y el vicario capitular era un enemigo acérrimo del sistema. Lo mismo era todo el coro y todas las corporaciones. No había otro arbitrio que traer a la silla al obispo auxiliar don Rafael Andreu y Guerrero, que estaba en Quillota. Un detalle de ese viaje lo realiza acompañado de su amigo y consejero, el cónsul de Estados Unidos en Chile, Joel Robert Poinsett. Es preciso recordar que ese agente norteamericano le propuso a Carrera un proyecto de constitución para Chile. Volviendo al tema principal, el obispo auxiliar Rafael Andreu Guerrero finalmente acompañó a Carrera al sur. Los Dueñas Carrera. Respecto a la familia Dueñas, podemos decir que fueron propietarios de grandes extensiones de tierras conocidas como la hacienda de San Pedro y la hacienda de Limache, adquirida a los jesuitas, que dieron origen a los pueblos respectivos posteriormente. La familia Dueña trajo la orden de los capuchinos a San Pedro, donándoles un terreno, pero no prosperaron por motivos ajenos. Se fusionan con los Carrera cuando contrae matrimonio Juana Carrera Aguirre y Francisco Dueñas Valbontín. Un descendiente de Carrera de la familia Dueñas fue Pedro Dueñas, quien destacó como capitán del batallón naval de Valparaíso en la Guerra del Pacífico. José Miguel Carrera y los hermanos Benavides. Los hermanos Benavides formaron una notable familia quillotana reconocida por su participación en el primer enfrentamiento contra los realistas en las afueras de Quillota, donde fueron liderados por Juan Antonio Carrera Salinas, dueño de la hacienda de Viña del Mar, y a quien mencionaré más adelante. Además
de José Miguel y José María Benavides participaron los hermanos González y unos 25 guasos más, quienes se enfrentaron a la guarnición realista de Quillota conformada por 100 lanceros. De los 10 hermanos Benavides ya he mencionado 2. El siguiente es reconocido como la oveja negra de la familia. Me refiero al fraile realista Francisco Antonio Benavides Mujica, profesor de filosofía por varios años en Concepción, único que no abrazó la causa patriota. Otro hermano destacado es Juan Manuel Benavides Mujica, quien fuera capellán patriota y quien luchó junto a José Miguel Carrera. En 1815, José María Benavides Mujica se casa con Juana Carrera Novajas, con quien tuvo 10 hijos. En 1818, José Miguel Benavides Mujica fue nombrado teniente gobernador de Quillota. Y aquí es donde llegamos a María del Carmen Benavides Mujica, quien de todos los hermanos Benavides ha sido la más conocida. Nació en el año 1777 y desde niña impresionó su religiosidad, llevando una vida santa, colmada de caridad y abnegación. Por este motivo la gente le llamó la Beatita Benavides. En una reciente investigación histórica del área de la salud, se le reconoce haber dirigido un hospicio, lo que sería la antesala del futuro hospital de la ciudad, que fue construido con aportes de la comunidad. Sus restos descansan en la iglesia Santo Domingo, en plena plaza de Quillota. Es probable que hubiera tomado los hábitos de terciaria dominica, que es la rama laica de la orden de los predicadores. Pero esta charla no estaría completa si no mencionara a Juana del Carmen Audaz, quien en 1910 afirmaba ser la hija de José Miguel Carrera con doña María Josefa Figueroa. Les explico cómo sucedió esto. Para confeccionar el expediente de canonización de la Beatita Benavides el año 1996, la Municipalidad de Quillota encargó recopilar antecedentes al historiador benedictino Mauro Matei, quien confeccionó el libro de la imagen. Este curioso dato de Juana del Carmen Audaz se encuentra en ese libro que por lo demás debiera estar en la biblioteca de todo buen carrerino. Gracias a esta publicación se conoce el caso de Juana del Carmen, quien nació en Concón. Fue criada por su abuela, hasta que Carrera la llevó a su hacienda del Orozco, cerca de Casablanca. Nunca la dejó desprotegida y cuando tuvo que irse a la Argentina, testó en vida, heredándole una importante cantidad de animales y dejándola en manos de la Beatita Benavides. Esa es la relación con los hermanos Benavides. Juana se casó 2 veces, tuvo 29 hijos en total y falleció en Valparaíso. Los Carreras de la hacienda de Viña del Mar. Retomamos el tema de Juan Antonio Carrera Salinas, primo hermano del prócer, quien junto a sus hijos Juan Nicolás, José María y Joaquín se desplazaban por toda la región dando la pelea contra los realistas. Ahora hablaremos de los Santa María Carrera, que eran de Valparaíso. Federico Santa María Carrera era nieto de Juan Antonio Carrera e hizo fortuna como empresario del azúcar. Fue hijo de Juan Antonio Santa María Artigas y Magdalena Carrera Aguirre. Federico Santa María dejó estipulado en su testamento que legaba a la ciudad de Valparaíso una escuela de artes y oficios y un colegio de ingenieros, con la condición que se deberían llamar José Miguel Carrera.
obviamente esto no se cumplió. Y finalmente, bueno, ahí podemos apreciar los escudos de la familia Santa María, ¿no es cierto? Y Carrera unidos y que conforman el logo de la Universidad Técnica Federico Santa María. Finalmente, tenemos a los Valdés Carrera de Quillota. Esto es un hallazgo reciente que nos obligó a repasar los antecedentes históricos sobre la presencia de la familia Carrera en Quillota. Primero porque nuestra memoria es frágil y solo gracias a la constante digitalización de antiguas publicaciones podemos realizar puestas en valor reutilizando conocimientos obligados. En forma resumida, les puedo contar que durante el proceso de restauración que se le está realizando a una antigua casona patronal ubicada en Boco, Quillota, en un sector conocido como El Mirador, llegó a mis manos una fotografía donde se aprecian los dueños conocidos de esa propiedad durante el siglo XX. El primer nombre que aparece ahí es Eduardo Valdés. Bueno, sabiendo que cualquier información adicional les vendría bien a quienes están tratando de poner en valor ese inmueble patrimonial, comencé una investigación con esos datos. Es así como descubro que don Ambrosio Valdés Carrera, nieto del prócer, había sido el dueño de ese fondo para 1891 durante la Guerra Civil. Algunos datos de don Ambrosio. Era hijo de Francisca Javiera Carrera Fontecilla y Francisco Valdés Aldunate. Fue gobernador de Quillota durante el año 1891, un acérrimo balmacedista, escritor y historiador, se especializó en genealogía y heráldica y les recomiendo sus libros que están digitalizados y se pueden encontrar fácilmente en Memoria Chilena. Don Ambrosio poseía dos fondos en Quillota, El Grillo y San José, este de último llamado así en honor a José Miguel Carrera. En su fondo El Grillo, hasta el día de hoy, se encuentra el paso más directo entre Quillota y Quintero, una antigua huella de intercambio usada por los pueblos originarios que cruza la cordillera de Chile-Cauquén y donde mantuvo un piquete de soldados equipados con un telégrafo conectado a la costa y de donde se pudo transmitir el primer aviso apenas llegaron los buques a Quintero y se produjo el desembarco. Todo esto costeado a modo personal. Bueno, ese celo profesional le significó estar envuelto en una controversia internacional con Estados Unidos. Los documentos que tienen en su pantalla así lo reflejan. Y les cuento cómo se produce la situación. Cuando el almirante Brown, el almirante norteamericano que andaba a bordo de un buque llamado San Francisco, observa el desembarco de Quintero, pone un telegrama a Washington informando la presencia de 10.000 soldados y la inminente batalla. Pero un ayudante de él, el teniente George Dyer, creyendo dar un golpe periodístico, hace pública la información enviando una nota al diario El Herald de Nueva York. Esto provocó que el bando congresista acusara a Estados Unidos de apoyar a Balmaceda entregándole información estratégica. Pero don Ambrosio, fiel a sus principios, sale a declarar en el periódico La República lo siguiente. El que suscribe, gobernador de Quillota, a las 5:30 AM del 20 de agosto, puso telegrama al excelentísimo señor Balmaceda avisando la llegada de la escuadra a Quintero y comienzo del desembarco. E igual dio aviso al almirante Biel y al general Alcerreca. Don Ambrosio fue periodista, fundó el periódico El Correo de Quillota, desde donde dio la pelea, pero a través de las letras. Sus propiedades y la gobernación fueron saqueadas por los congresistas.
En 2 oportunidades fue encarcelado. Localmente en el cuartel de policía de Quillota, una vez en Valparaíso, pasando un mes en el Pontón Miraflores y finalmente fue confinado a Chimbarongo. Don Ambrosio Valdés decía sobre Carrera: Carrera fue noble y generoso, valiente, abnegado y desinteresado, patriota hasta el sacrificio. Después de conocer la vida de don Ambrosio Valdés Carrera, podemos afirmar que esta casona, junto a las instalaciones de la ex Hacienda San Isidro, que el ejército ha conservado tan bien y hoy utiliza como campo militar, son un recorrido obligado para quienes visiten la provincia de Quillota. Porque, por una parte, representan el periodo del auge de las haciendas y los fundos, además de estar ligadas a la guerra civil, siendo sus respectivos dueños de bandos opuestos. Pero además, una de ellas perteneció a un nieto de José Miguel Carrera. Bueno, como conclusión, y como se pudieron haber dado cuenta, el primer Carrera llegó hace 390 años. Y tal como se acostumbraba en esa época, su apellido conformó alianzas con las familias más aristocráticas de la zona, con apellidos ligados a las grandes propiedades agrícolas, como estancias, haciendas, hijuelas, que dieron paso a la creación de poblados, villas y pueblos, que son las actuales ciudades en muchos casos. En todas estas familias hay personajes que no pasaron inadvertidos y que sin duda siempre tuvieron el peso del apellido Carrera sobre ellos. En Quillota estamos al debe. Solo tenemos una calle con el nombre José Miguel Carrera y una población. Como Fundación Hispacul Quillota tenemos un proyecto detenido desde el año pasado solo por falta de financiamiento y que pondría el valor del apellido Carrera de una manera muy significativa. Les adelanto que es muy probable que solicitemos el apoyo del Instituto José Miguel Carrera a sus simpatizantes y amigos. También hacemos un llamado a quien tenga antecedentes de la propiedad en Lorozco para que se contacten con nosotros. Pudiera ser que la propiedad de Carrera también estuviera en Lorrego y no sea Lorozco, porque ambas están dentro del departamento de Casablanca. Por otra parte, personalmente espero que la casona de Ambrosio Valdés Carrera, una vez convertida en un centro de reuniones y restaurante, sea un punto turístico en una ruta que considere pasar por el campo militar San Isidro, la quebrada del Ají, donde hablábamos que se encontraba la ruta Quintero, porque sin duda para los seguidores de la vida y obra del general Carrera y sus descendientes, será un nuevo destino histórico turístico. Por último, es bueno recordar que este 4 de septiembre se conmemora el bicentenario del fusilamiento del héroe y el instituto está organizando una actividad en la comuna del Monte. Hay que estar atento a lo que comunique el instituto acerca de cómo se va a realizar esta actividad. Les doy las gracias por su atención, a todos los que se han conectado. Ahora vamos a pasar al espacio de preguntas. Si alguno se quiere poner en contacto, ahí está mi teléfono, el correo directo. Voy a leer aquí en el chat si hay alguna pregunta. Hay algunos saludos. Saludos desde Calama. Paola y Juan Luis. Jorge Cornejo también nos saluda. Don Sergio Goicolea también escribió algunos saludos.
Por ahí leí que está Omar Helfman. Don Fernando González. Patricio Gómez. Es buena esta pregunta de Juan. Es curioso no haber cumplido, pero yo creo que tiene que haber influenciado más la política respecto a no cumplir la voluntad de quien donó los terrenos en Valparaíso. Y claro, los descendientes seguramente tomaron la decisión de beneficiar a quien donó, poniéndole el nombre, y no poner el nombre del prócer. Sin embargo, hay que reconocer de que se mantuvo el escudo, la bandera de la universidad tiene los colores muy parecidos, con muy poca diferencia de la bandera, la primera bandera que utilizó Carrera. Yo la verdad que no lo encuentro tan descabellado, tan como un acto de rebeldía, sino que yo creo que se optó por algo que a la postre y a futuro no tuviera algún tipo, no causara algún tipo de división, ¿ya? Porque hay que entender que era un establecimiento educacional. Yo creo que por eso, más que nada, tomaron la decisión de no colocar el nombre de Carrera, que a lo mejor no era un nombre que en la época fuera del gusto de muchos, ¿ya? Nosotros tenemos que entender que José Miguel Carrera es una figura polémica, ¿ya? Es una figura polémica. Yo no me voy a extender más en ese punto porque no era el motivo de esta presentación, pero sí hay que entender que era un héroe querido por muchos y también odiado por muchos, ¿ya? Seguramente eso causó de que, para evitar la polémica, decidieron poner un nombre que fuera más apreciado en el área de Valparaíso. Ahora, Federico Santamaría vivió muchos años en el extranjero, vivió en Francia, entonces prácticamente vivió la mitad de su vida en el extranjero. Desde muy pequeñito lo mandan al Perú a que trabaje y se establezca solo y todo eso. Entonces, también causa, es curioso, ¿eh? Sí, yo comparto con Juan que hace la pregunta, porque no era una persona que haya permanecido toda su vida en Valparaíso. Don Patricio Gómez dice, se agradece la charla y el próximo año pretendo publicar algunos apuntes que mencionan a los Dueñas Latuz. Mire, qué interesante. La familia Dueña, famosa aquí en esta área. A los Dueñas nosotros, como lo mencionaba en la charla, le agradecemos el tener los pueblitos de San Pedro y ahora Limache, que es mucho más que San Pedro, es una ciudad. Y es gracias a las divisiones que hicieron ellos entre sus hijos, cuando dividen las propiedades, se crean estos pueblos. Pregunta, don Fernando González, ¿tiene publicaciones sobre esta genealogía de Carrera? Bueno, la verdad es que yo
lo que le he contado no es nada nuevo, ¿ah? No es que yo haya descubierto esto, yo tengo que ser bien honesto con ustedes. Por eso que les mencionaba de que la constante digitalización de cosas, yo, a ver, hace 5 años atrás lo que buscaba en Memoria Chilena no es lo mismo que encuentro hoy en día. Los libros se están digitalizando según un programa que tienen ellos, día a día, y gracias a eso es posible que nosotros encontremos todos los días publicaciones nuevas que nos aportan cada vez más. Y hoy en día, el libro de don Ambrosio Valdés Carrera, que fue un experto en genealogía y que tiene los estudios al nivel de, de Vicuña Maquena, en cuanto a apellido y a familias locales, don Benjamín Vicuña Maquena están al mismo nivel. Usted encuentra el libro donde está, por ejemplo, la historia de la familia Carrera en Chile, escrita por don Ambrosio Valdés, pero hay amigos de él de su época que también escribieron acerca de José Miguel Carrera y le dedicaron los libros a don Ambrosio porque lo sabían que él era un, una persona que idolatraba a José Miguel Carrera. ¿Ya? En algún momento de su vida, don Ambrosio actuó como juez de mina. Entonces sus amigos se reían de él y le decían, eh, tú no puedes ser juez y a la vez defensor de Carrera. Y era cierto, pero hay que entender también que como familiar directo, ¿no es cierto? Como nieto, él siempre iba a estar del lado de su abuelo. Entonces no se le puede criticar tampoco. Así que respecto a las publicaciones, como les digo yo, no, la verdad que yo acostumbro a hacer artículos tengo un solo libro y hago artículos muy cortitos, yo siempre digo que a mi alcance, ¿ya? Eh, pero si ustedes quieren aprender sobre la familia Carrera, tienen que comenzar por leer estos libros que son de Ambrosio Valdés, el libro de la Beatita Benavide, que les puse en pantalla, también porque tiene mucha historia de Carrera. A ver, don Omar nos dice, Mauricio Pillaus tiene una genealogía bien completa de las carreras. Mira, qué interesante. Sí, yo creo que va por ahí la cosa. Tienen que eh, primero leer los libros que están escritos ya muy antiguos que se encuentran en memoria chilena y después leer lo que las personas estén escribiendo actualmente, porque así ustedes se forman una base. Es muy fácil crear publicaciones en base a los libros que son la Biblioteca Nacional los declara libros raros y valiosos, a los cuales no se tiene acceso y que no están digitalizados. Si hay personas que tienen acceso a esa información, obviamente que publican libros, pero la verdad es que esa información siempre ha estado ahí, lo que pasa es que nosotros no tenemos acceso a ella. Yo siempre he pensado y he creído que hoy en día reclamar porque no tengo acceso a la información sería injusto que alguien lo dijera, porque tenemos la página archive.org, que pertenece a muchas universidades norteamericanas, donde tienen la mayor cantidad de libros que se ha tenido en forma digital en la historia, y donde el acceso es gratuito y usted puede consultar, y son libros que aquí en Chile no los encuentra, se perdieron, pero sin embargo están en el extranjero, y usted puede estudiar de primera fuente, tal como lo vieron hace 100, 150 años atrás, 200 años atrás. No sé, quedé con la duda de esta pregunta que nos hace Fernando Parada. Dice, saludos de San Bernardo. Veamos si podemos hacer una charla por medio del canal del Senado. Don Fernando, no me queda claro a lo que se refiere, pero yo les di mis datos, están ahí, yo ningún problema, pongámonos en contacto y veamos qué es lo que a usted le gustaría realizar. Veamos si hay alguna pregunta más.
Ya, no, parece que ahí estaríamos. No hay más preguntas. Bueno, para finalizar, me gustaría dejarlos invitados para cuando ustedes en sus respectivos lugares donde tienen sus domicilios tengan la libertad de viajar. Nosotros ya en Quillota estamos un poquito más liberados actualmente. Y para que vengan a visitar, hay mucha historia que ver. Lo que hemos descubierto hasta hoy día con la familia Carrera nos liga a la Guerra Civil del 91. Sí, lo debo admitir. Pero también aquí se podría hacer una ruta más larga donde ustedes partieran por Purutún, ¿no es cierto? Donde estuvo la hacienda, y yo creo que ese es el lugar que después de haber sido uno de los primeros asentamientos agrícolas, ganaderos de la zona, con una hacienda muy productiva, por eso obviamente la entregaban en encomienda. Hoy en día es un lugar que el cementerio es uno de los más antiguos de la quinta región, pero más que eso tiene poco, ¿no? Se quedó en un pueblo olvidado. Pero ahí ustedes se podrían pasar Quillota, y en Quillota, ¿no es cierto?, tenemos la Hacienda San Isidro que les comenté, el Fundo San José que está en el Mirador de Boco, la Quebrada del Ají, donde se encuentra el otro fundo de don Ambrosio Valdés que se llama el Fundo El Grillo, y donde ahí hoy en día está funcionando un negocio de arriendo de cabañas, ¿no es cierto?, llamado las cabañas del Fundo El Grillo. Me indican que hay, el equipo me indica que hay una pregunta más. ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ver. Don Patricio Gómez, también está su diario militar con la transcripción de su hoja de servicio en España. Ah, sí, el diario militar es de donde yo saqué la transcripción esa de las palabras textuales cuando él viene a buscar al obispo auxiliar acá a Quillota. ¿Ya? Usted lo encuentra en Memorias Chilenas, está escrito de su puño y letra, que es muy complicado leer, no porque su caligrafía sea difícil, no, tiene una bonita letra, José Miguel Carrera, pero el lenguaje, eso es lo que lo complica, es el lenguaje de la época, a usted lo hace un poquito complicado leer, pero el libro, su diario, está la transcripción en imprenta, ¿no es cierto? Letra imprenta, y usted lo puede leer fácilmente. Yo creo que aquí hay una más que dice, tiene una vinculación con la agrupación del historiador Roberto Silva para gestionar una ruta turístico-cultural que menciona. Esta es una pregunta de Robin González. Bueno, don Roberto Silva Villita, acá en Quillota, participa de muchas agrupaciones históricas. No sé a cuál se refiere, pero, pero en mi caso yo no puedo hablar por él en este momento. Yo creo que a nivel de Fundación Hispacul Quillota, que es la que yo dirijo, eh, puedo hablar con responsabilidad, pero solo de mi fundación, desde el punto de vista de mi fundación. No me gustaría hablar por otras personas. Yo la verdad que no lo he conversado con nadie más este tema. Y creo que hay espacio suficiente para que las fundaciones o agrupaciones puedan hacer sus cosas en forma independiente. Yo entiendo que, por ejemplo, una de las organizaciones que él pertenece es la Sociedad de Historia y Geografía de acá de Quillota. Me imagino que te refieres a ella, la sede de la Sociedad de Historia y Geografía de Chile.
Pero no, esto es una idea que la planteo muy responsablemente, pero como Fundación Hispacul Quillota, sin dejar abierta la posibilidad de que los que estén interesados se puedan incorporar, pero tal como te digo, hay espacio para todo. Yo creo que la historia es bien generosa, bien abierta, cosa de que agrupaciones más pequeñas como la mía también puedan dar estos saltos, ¿ya? Haciendo rescate histórico. No sé si hay una pregunta más. Robin González dice: asistí a 2 jornadas históricas dirigidas por él. Sí, nos estamos escapando del tema. Yo fui expositor de las 4 jornadas que organizó Roberto cuando se estaba preparando para hacer el libro, ¿no es cierto?, por los 300, el tricentenario de Quillota. Sí, sí, sí. Pero insisto, queremos hacer cosas, pero yo creo que también las podemos hacer en forma independiente, ¿ya? Y ya ahora que nos conocen más gente a través del Instituto José Miguel Carrera, yo creo que podemos también interesar a personas de otros lugares que, por ser amantes de la carrera y la vida y la obra de José Miguel Carrera, pudieran aportar desde sus respectivos lugares. Yo creo que es factible. No todo siempre tiene que salir por una sola organización, todo puede ser hecho por una sola organización. Yo creo que aquí hay tema y información para todo aquel que quiera realizar algo en los ambientes históricos, patrimoniales, turísticos, que finalmente la historia y el patrimonio son un beneficio turístico para nuestra ciudad. Yo he aprendido a verlo así como historiador, porque finalmente hacer historia para que quede en un libro almacenado en una biblioteca, no. Yo aprendí que ese no es mi objetivo. Yo quiero hacer rescates de historia y patrimonio para que podamos hacer un beneficio para quienes viven del turismo, para producir ganancias económicas para quienes viven de los negocios, ¿no es cierto?, asociados al turismo, porque eso es bueno, eso yo creo que produce trabajo y genera ambiente laboral. Mire, don Jorge Cornejo. Don Jorge, estamos trabajando en un montón de temas. Este sábado, por ejemplo, tengo una convocatoria abierta para que conversemos sobre el acceso libre a todo lo que se está presentando hoy día, a las montañas, al cerro. Nosotros en el Valle de la Aconcagua tenemos muchos cerros, estamos rodeados de cerros, somos un valle, ¿no es cierto?, que está dentro de cordones montañosos, de serranía, y sin embargo no tenemos acceso libre. Entonces estamos convocando a toda esta gente que, me he encontrado con un montón de personas que tienen diversos intereses, que hacen fotografía, que hacen bicicleta, que hacen trail, que hacen arte, que filman, que toman fotografía, que van con drones. Y por ejemplo, uno de esos problemas que tenemos es cómo accedemos al Valle de Quintero por la cordillera de Chillicauquén, siendo que es un paso histórico que hoy en día está cerrado porque los propietarios no permiten el acceso. A esas cosas se dedica mi fundación, ¿ya? Entre muchas otras. Nosotros declaramos aquí en Quillota el plato típico, la vapora. Queremos ayudar a otras organizaciones que están trabajando en los temas históricos del arma de caballería, porque ellos también hacen uso de los cerros, cuando se producen las veranadas y van a dejar los animales a la cordillera. Y eso también le puede interesar a la familia Carrera. ¿Por qué? Porque Carrera era en esos tiempos la única movilización que tenían los ejércitos y todo para desplazarse de grandes distancias era mediante caballo. Entonces ellos eran muy buenos jinetes
Y esas tradiciones chilenas no tienen que perderse. Entonces, como ciudadano de un sector que siempre ha estado ligado al campo, a la agricultura, también nos interesa rescatar esas tradiciones. Yo creo que estamos bien, no hay más preguntas, no veo más preguntas. Les insisto que alguien se quiere comunicar conmigo, le dejé los teléfonos, van a quedar en la grabación, el correo, y les agradezco que hayan estado presentes en esta charla. Muchas gracias otra vez al equipo que ha estado ahí tras bambalinas, al equipo del instituto, apoyando técnicamente. Que estén bien.